¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar el tema sobre las implicaciones, el impacto que ha tenido el Tratado México, Estados Unidos, Canadá en las entidades federativas. Parece que a 2 años de la firma de este tratado comercial entre estos 3 países y en medio de la crisis sanitaria, de la pandemia de COVID-19, este instrumento ha sido factor para la recuperación económica del 2021 y clave en una posible recaída de mayor magnitud durante el presente año y el próximo. Me parece que el sector exportador ha tenido una conducta muy favorable en el periodo reciente, pero también lo hemos señalado en Económico. La mejoría del sector comercial mexicano no ha sido pareja. Las entidades con incipiente desarrollo industrial se han rezagado en su sector exportador, en contraste a las entidades que han logrado forjar una estructura productiva con acentos en el sector industrial y que les ha favorecido el sector exportador. Me parece que ahí hay una diferencia importante. Sin embargo, ha permeado cada día más este sector y ha empujado a las economías locales que vale la pena destacar. En 10 entidades del país ha recaído el repunte de las exportaciones en el 2021 y en el primer trimestre del presente año. Lo podemos observar en los siguientes datos duros y hacemos el énfasis. 10 entidades son clave en el sector exportador mexicano porque contribuyen del total de las exportaciones del país, de casi 440,000 millones de dólares reportados en el 2021, el 76.8% corresponden a estas 10 entidades: Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Sonora, el Estado de México y Campeche. Chihuahua exportó poco más de 58,000 millones de dólares en el 2021 y Campeche, la posición décima a nivel nacional, 15,385 millones de dólares. Es decir, son las entidades que fundamentan o sostienen al sector exportador mexicano, que el año pasado, insistimos, exportó cerca de los 440,000 millones de dólares. Y tenemos otras 10 entidades que tienen, digamos, menos relevancia en cuanto al empuje y a la presencia de su sector exportador, que aportan el 19.7% del total nacional. Son dinámicas, habría que decirlo, crecen en promedio 23%, mayor al crecimiento nacional de 17.4%, y vemos en el caso de Puebla, que ocupa la posición 11 en el país, pues casi 15,000 millones de dólares, y el estado de Morelos, poco más de 3,000 millones de dólares. No es menor, sin embargo, digamos, no hay cierta, discrepancia más acentuada en las primeras 10 entidades federativas que acabamos de mencionar. Y hay 12 entidades, 12 estados del país que son débiles en conjunto en su sector exportador. En el 2021 solamente aportaron al total nacional 3.4%. Y fueron dinámicas, es decir, tuvieron un crecimiento importante, casi del 30%, contra el 17.4% que observó en el conjunto del país durante ese año. Sinaloa exportó cerca de 3,000 millones de dólares, pero Quintana Roo 33 millones de dólares. Si observamos estados con vocaciones turísticas como Guerrero, como Yucatán, como Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo,
pues son sectores que evidentemente no se caracterizan por tener un sector exportador, porque carecen de una parte industrial manufacturera que es obvio está dedicado más a los servicios y particularmente a los servicios que están vinculados a las actividades turísticas. En el primer trimestre, las mismas 10 entidades que destacaron en el 2021 por su aportación al sector exportador del país siguen siendo las mismas. De 118,000 millones de dólares que se exportaron a nivel nacional durante el primer trimestre de este año, el 76% corresponden a las 10 entidades que destacan en su sector exportador, como Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, el Estado de México y Campeche. Son las 10 entidades a las cuales hemos hecho referencia y que buena parte de ellas tienen un sector o una estructura productiva industrial muy relevante, muy robusta y con una participación significativa en sus propios aparatos productivos. Hay otras 10 entidades, como hemos destacado, pues que tienen relevante sector exportador, pero no comparable al anterior, que aportan el 20.5% del total nacional, fueron dinámicas, tuvieron un crecimiento del 19%, pero en magnitud, señalamos anteriormente, pues es menor. En la posición 11 está Puebla, 4,000 millones de dólares, en la posición 20 está Durango, solamente con 903 millones de dólares en el primer trimestre del presente año. Y luego, nuevamente, tenemos 12 entidades federativas con baja o débil capacidad exportadora y aportan solo el 3.5% del total nacional. Es evidente, digamos, en el caso de Quintana Roo, pues hay un cambio en relación al primer trimestre del 2021, que exportó 5 millones de dólares, ahora exporta 25, y se ve pues como un incremento súper extraordinario de 857%, pues que no es comparable o que no representa en términos de magnitud pues una importancia, una relevancia importante en su participación. El resto pues son niveles menores y por eso la aportación es solo del 3.5% del total nacional. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este análisis de cifras o montos, cifras duras y montos específicos de las exportaciones de las entidades federativas? Primero hay que señalar que la recuperación del comercio exterior mexicano se sustenta en lo fundamental en 10 entidades federativas que son, digamos, destacables o destacadas en el sector exportador. Hay otras 10 entidades federativas que están influyendo, han encontrado el camino de fortaleza en su sector exportador que ha favorecido a la estructura productiva, a la estructura económica local. En ese sentido, podríamos señalar que son 20 entidades favorecidas por el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, y que están siendo factor importante en impulsar el crecimiento económico y que han permitido evitar mayores estragos en el periodo reciente. Y lo hemos señalado en Ecoeconómico, en este espacio lo hemos señalado. Son dos factores que están teniendo efectos favorables desde el año pasado y en el presente. Las remesas familiares por un lado y las exportaciones de mercancías son clave para el crecimiento económico observado en el 2021 y para evitar una recaída económica mayor en el presente y en el próximo año 2023. No lo perdamos de vista. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.